Bienvenidos y bienvenidos a una nueva escala, esta parada donde viajamos por las voces de escritoras y escritores latinoamericanos que están ampliando el mapa literario y que merecen ser leídos y leídas más allá de sus fronteras inmediatas. Escala hace parte de la Junta, el club de lectura virtual con enfoque social que fundamos alrededor de 2 años, en donde leemos para entender mejor el mundo que habitamos, pero también para escuchar a quienes escriben desde lugares que pocas veces tienen un altavoz. Si están interesadas o interesados en sumarse a este club de lectura, en la descripción de este video pueden encontrar más información. En este recorrido hemos pasado por distintos territorios. Iniciamos en Guatemala, cuando presentamos el libro de Martín Díaz Valdés, El acto de los Guayop, y luego pasamos a México cuando hablamos con Dalia de la Cerda sobre su libro Perras de Reserva. Hoy nos seguimos moviendo por la región y llegamos a Colombia, o nos quedamos en Colombia, un país donde la violencia dejó cicatrices que siguen activas, incluso cuando intentan borrar su rastro. Y venimos a conversar con una autora cuya escritura trabaja esas cicatrices desde el cuerpo, la memoria y una imaginación que rehuye el adorno. Su apuesta literaria va directo a la herida, pero no para recrearla, sino para mostrar el modo en que un país la ha sostenido durante generaciones. Y antes de entrar en la novela, quiero presentarles a nuestra invitada, Vanessa Londoño. Vanessa, muchas gracias por aceptar la invitación. Espero que te disfrutes esta conversación. Hola David, ¿cómo estás? Y a la Junta, muchas gracias por la invitación. Me encanta, soy muy fan de la labor que hacen de irradiar literatura. Gracias a ti, Vanessa. Vanessa nació en Bogotá en el 85, es escritora y periodista, estudió Derecho en la Universidad del Rosario y luego cursó una maestría en escritura creativa por la Universidad de Nueva York. En 2017 se hizo merecedora del premio Aura Estrada eh, y del premio Nuevas Plumas de Crónica Periodística en Guadalajara. Ha publicado también en medios informativos como El Faro en Guatemala, America's Quarterly en Nueva York, El Malpensante en Colombia, Brando en Argentina y Este País en México. El asedio animal, entonces, es su primera novela, que según varias entrevistas, Vanessa ha manifestado que es de alguna manera el resultado de un proceso eh, que se venía formando desde hace muchísimo tiempo. Así que quiero arrancar desde allí. Cuando una novela toca un punto tan hondo del país, uno empieza a intuir que ahí se movió una memoria que estaba de alguna forma agazapada. No la memoria oficial, sino la otra, la que aparece sin pedir permiso. Por eso quiero empezar preguntándote, Vanessa, algo que a mí me acompañó durante toda la lectura. ¿Qué memoria del país quisiste traer cuando concebiste el asedio animal? ¿Cómo llegaste a la decisión de que esa memoria debía pasar por lo corporal? Bueno, mucha gente siempre que me pregunta sobre el asedio animal lo identifica con cuerpos cercenados, digamos. Para mí es todo lo contrario, para mí es una novela sobre los miembros fantasma. Es muy distinto porque yo creo que la novela lo que nos convoca a pensar es cómo esos miembros fantasma pueden seguir contando, hablando precisamente porque vivimos en un país donde hay 1.000 desaparecidos, millones de desaparecidos, y eso no implica que esos desaparecidos desaparezcan, implica que hay una ausencia, pero eso no desaparece. eh, el hecho de saber que fueron ciudadanos, hombres, mujeres, amados por sus familias, ¿no? Entonces, yo creo que lo que yo quería explorar era cómo esos miembros fantasma podían seguir contando una historia y de qué habrían podido hablar, si hubieran podido hablar, ¿no? Esa es un poco como la reflexión. Perfecto, sí, de hecho tengo como esa idea también de que la novela transita un poco entre lo macabro por la realidad misma de la violencia del país, pero también entre lo fantasmagórico del libro. Pues, digamos, no es fantasía, pero tampoco como un realismo tradicional si se quiere. Es algo un poco más inquietante, como si la novela respirara desde un borde donde lo vivo y lo muerto conversan. ¿Hubo alguna imagen inicial, alguna escena que te mostró que esta historia se movería entre lo visible y lo que se resiste a revelarse, tal vez?
Pues yo creo que es, en efecto, la novela es un territorio liminal, no es real, no tampoco es un espacio que confabula varios planos, ¿no? Em, y en ese lugar de liminalidad, pues, digamos, se construye desde ahí un lenguaje, se construye desde ahí una posibilidad de ser, ¿no? De habitar, de ser una anatomía. Se me olvidó la segunda parte de la pregunta que me estabas haciendo. Sí, era básicamente como si, digamos, hubo alguna escena que te mostró que esa historia se movería entre lo Sí, visible y lo que se resiste a revelarse. y pensando en esa liminalidad, fíjate que el libro empieza con un cementerio de barcos que no existe en Colombia, eh, porque la novela tampoco pasa en Colombia. Es un territorio de ficción que evoca ciertas realidades latinoamericanas, muchas de las cuales se pueden asociar con Colombia. Pero la imagen con la que arranca el libro, que es el cementerio de barcos, para mí es fundamental porque primero no existe y segundo es la entrada a un ingreso precisamente a un mundo liminal, a un mundo fantasmagórico un poco, pero digamos confabulado con la realidad para ponerlo de alguna forma, ¿no? Entonces esa primera imagen a mí me parece clave porque es la imagen de lo inmóvil, de lo que está quieto, de lo que se está descomponiendo, ¿no? Y de cómo un niño mirando ese cementerio de barcos empieza como a evocar su propia memoria y a contar su propia historia. Y la novela termina con otra imagen, porque son dos imágenes, una al inicio y una al final, que es una mujer que se incinera, ¿no? Un poco recordando lo que pasó con Mohamed Bouazizi, que era este vendedor ambulante de vegetales en Túnez, que acosado y completamente agobiado por la policía, se prende fuego un día, digamos, que a mí ese es el acto de anarquía más brutal que existe, ¿no? Me parece que uno incinerarse o prenderse fuego a lo bonzo, como también le dicen, es el acto de anarquía, ¿no? Ya no hay Dios, no hay nada. En Chile, Sebastián Acevedo, que era un obrero que durante la dictadura de Pinochet em, le desaparecieron a sus hijos. Él también tiene este gesto de incinerarse, ¿no? En el Palacio de la Moneda. Lo mismo hicieron muchos monjes budistas em, durante la guerra de Vietnam. Entonces, esas dos imágenes de esos mundos liminales me servían para plantear precisamente un territorio que solo desde ahí, digamos, podía explorar lo que yo quería explorar, ¿no? La idea del cementerio de barcos, empezar con la imagen de ese cementerio de barcos, de lo que está quieto, ¿no? Y terminar con una imagen súper radical que es incinerarse, ¿no? Que para mí es la anarquía máxima y ya no hay ley, no hay Estado, digamos, ahí como un abandono de todos los sistemas que nos unen como humanidad, ¿no? No hay una, ya ahí hay una renuncia, un abandono a todos los sistemas posibles, ¿no? Entonces, esas dos imágenes creo que son importantes para entender la novela. La novela tiene de alguna forma como un coro por decirlo de alguna forma, como de voces mutiladas. Uno no identifica a un solo personaje, hay varias voces contando distintos momentos y crueldades de la vida. Eh, Se nos narra, por ejemplo, que se van perdiendo piernas, manos, lenguas, ojos, pero cada pérdida tiene como una forma distinta de nombrar el mundo también. Mientras lo leía, digamos, no podía dejar de pensar que quizá tus personajes no buscan la compasión del lector, sino que tal vez están reclamando que los escuchemos desde su propia dignidad, aunque se encuentren en ruinas. ¿Cómo lograste construir esas voces y qué te guió para no caer en la victimización ni en la heroicidad fácil? Bueno, para construir esas voces primero, pues, digamos, hice un ejercicio de activar algo que yo llamo mi oído literario y es entender que la literatura está en la calle,
está en la vida, ¿no? Está en el bus, está en los pueblos, está en las tiendas donde uno se toma una cerveza, está en la fila que uno está haciendo para pagar un recibo de un servicio público, ¿no? Entonces, para mí es muy importante restaurar las resonancias del habla, restaurar en el texto las resonancias de esa habla que están en la vida. Entonces, pues primero ese lenguaje está construido desde ese lugar de escucha, desde ese lugar de inquietud sobre la belleza del habla popular, del habla que está en la calle. Yo hace poco publiqué un artículo donde precisamente lo que hablaba era que mi trabajo con el habla popular implicaba casi que un trabajo de paleontología, ¿no? De encontrar un hallazgo, porque hay un principio de la paleontología que se llama el de la correlación orgánica y explica que si un paleontólogo encuentra un hueso, por pequeño que sea, ese hueso le permite proyectar la anatomía completa del ser vivo al que pertenece. Y yo pienso que el lenguaje, de alguna forma, en mi trabajo, pero así, yo hago algunos hallazgos de, del habla que me parecen unas resonancias preciosas, y lo que hago es tratar de restaurar ya en mi trabajo literario, digamos, ese ser vivo que duerme entre distintos huesos del habla, entre distintas, digamos, frases del habla que a mí me interesan. Entonces, por un lado, digamos, cómo construir esas voces eh, con un oído literario, digamos, muy afinado que he ido alimentando a través de los años, ¿no? Y donde quería tejer, digamos, una textura literaria con esta habla. Cómo hacer que los personajes no redunden entre la victimización o el heroísmo. Yo creo que con una honestidad brutal, que es la realidad, que es la realidad de muchas de las personas que viven en Colombia y que han sido víctimas del conflicto armado, que no buscan una venganza en realidad, ni buscan victimizarse, pero tal vez sí por una dignidad ciudadana, quieren ser reconocidas como víctimas, ¿no? Sin victimizarse. Y cuando uno lee, por ejemplo, los volúmenes de la Comisión de la Verdad, lo que uno ve es esa como franqueza y esa honestidad para decir, a mí me pasó esto, pero esto no me victimiza y esto tampoco me hace em, vengativo, ¿no? Un poco, yo creo que esa calibrar ese lugar no es ni siquiera un trabajo que yo haya hecho, sino un trabajo de escuchar y de entender desde dónde habla la gente. Ahora que dices eso, Vanessa, no puedo dejar de pensar que en una conversación que tenía hace pocos días con algunos compañeros, a propósito de cómo se está narrando el país y cómo pensamos que nos conciben fuera de Colombia. Em, y casi siempre tiene uno la duda como lector de si los escritores em, necesitan de alguna manera utilizar los elementos de la violencia estatal como una razón para llegar a nuevos lectores o, o si detrás hay una intención real de hacer denuncia. Cuando leía tu libro sentía una necesidad genuina por darle voz a aquellas víctimas de este conflicto sin escarbar quizá en los detalles específicos de la historia por ejemplo, cómo surgió esta guerra fratricida, o bueno, entre guerrillas y paramilitares, eh, pero que sigue doliendo, ¿no? Sigue generando mucho escozor. De alguna forma, este libro intenta cumplir ese objetivo de hacer denuncia, pero también de aportar a la reconstrucción misma de la memoria colombiana. Pues mira, varias cosas. Yo no creo que el Océano Animal yo lo haya escrito con un ánimo de hacer denuncia, porque no fue desde ese lugar desde donde yo escribí, tampoco de darle voz a la gente, porque no me creo como
como una amplificadora de la voz de nadie. Eso, por supuesto, que sería quitarle agencia a, a personas que tienen completa agencia sobre su realidad, ¿no? Sí, sí. Yo estaba persiguiendo un lenguaje que me interesa y realmente persiguiendo ese lenguaje que, que tiene que está atravesado por una plasticidad muy bella, al mismo tiempo está atravesado por una violencia muy fuerte, muy dura, ¿no? Es decir, en los lugares de Colombia donde yo creo que más bello se habla el español también han sido lugares donde ese lenguaje está atravesado por la violencia y yo creo que eso es lo que manifiesta un poco el asedio animal. Hay una belleza del lenguaje en el habla popular, pero cuando persigo esa belleza del lenguaje, el habla popular inevitablemente, ineludiblemente va a estar atravesada por la violencia. Y yo creo que esa es como la resurrección del libro. En ese punto es donde el libro resucita, me parece a mí. Perfecto. Vanessa, en Colombia las violencias contra el cuerpo han sido sistemáticas, la tortura, la desaparición, los desmembramientos, el control sexual como método de guerra. ¿Qué te permitió la ficción que no te permitiera la crónica o quizá porque eh, eh, utilizar el recurso de la ficción eh, para tocar ese fondo sin convertirlo en un registro documental, quizá? Pues a mí me gusta, o digamos, la labor que yo entiendo que tiene el arte es casi que como un hongo que descompone la realidad, ¿no? En símbolos. Digamos que el arte em, se extiende sobre un terreno y lo va descomponiendo y en ese ejercicio de descomposición em, casi que sus excrementos se vuelven simbólicos. Y a mí, por lo menos, no me gusta para nada la novela histórica y no escribí una novela histórica y tampoco quisiera nunca escribir novela histórica, porque es que a mí lo que me interesa es apelar al símbolo que descompone la historia. Y yo creo que aquí había varios símbolos que me interesaba perseguir. El símbolo, por ejemplo, como lo hablábamos del cementerio de Barcos, el Ujú. símbolo de los cuerpos que están siendo cercenados, ¿no? Pero que de pronto se unifican, el símbolo final de morir incinerado. Yo creo que esos símbolos cuentan mejor una realidad que si uno contara una cronología o se apegara a los hechos, digamos, fehacientes de la historia. A mí me interesa esa descomposición de la historia en símbolos. Entiendo que el asedio animal es producto de un compendio de cuentos que antes se llamaban los impares, ¿sí? Em, ¿cómo, cómo decides convertirlo en novela? Y hay un elemento que me llama la atención y es la descripción de las frutas, como estas frutas que se van descomponiendo poco a poco, de dónde surge un poco esa textura, ¿no? Si fue un asunto que se pensó desde el momento en que escribiste Los Impares, o si más bien se fue consolidando cuando ya pasó a ser novela en el asedio. Bueno, a mí me gusta ese lugar de indeterminación que tiene ese libro porque digamos que sí lo conectan unas vértebras que antes pertenecieron a un libro de cuentos quizá, pero el libro fue transformándose por sí solo y se fue convirtiendo en una novela, por un lado porque siento que el lenguaje se espesó a tal punto que me hablaba más del lenguaje de una novela que de cuentos, ¿no? Y finalmente lo que termina uniendo al libro, además de una historia que al final hace sentido, es un lenguaje que se espesó y que logró unificar, digamos, esas historias. Lo que pasa es que esas historias empiezan a invadirse espacio, ¿no? Casi que como la manigua, como la maleza, van invadiendo el espacio de la historia siguiente. Por otro lado, digamos que sí, yo creo que cuando el lenguaje se espesó lo suficiente y ganó el suficiente peso, yo entendí que en realidad estaba escribiendo una novela. También entendí que había unos personajes principales que no eran los personajes, sino el territorio, como lo he dicho varias veces, el territorio se vuelve un personaje que está al fondo de todas las historias y el lenguaje también se vuelve un personaje principal y es un lenguaje que empieza a irradiar, a hacer irradiaciones mutuas. Y en ese sentido yo creo que la novela simplemente fue ganando, el texto mismo
se empezó a convocarse como una novela hasta que finalmente triunfó, digamos, esa anatomía sobre otras. Hay momentos en que la novela de pronto respira de otra manera, el deseo entra y con él aparece un lenguaje como que no busca suavizar el dolor, pero lo desplaza de alguna forma. Pienso en esa frase del libro que es que el deseo es un cuerpo que se persigue hasta saciar la impredecible geografía de su apetito. Ujú. ¿En qué lugar se cruzan para ti el deseo y la violencia? Y de pronto el deseo funciona como contrapunto, como resistencia o como una fuerza que también desestabiliza a los personajes. Pues no sé si el deseo y la violencia se cruzan, lo que aquí me parece que le inyecta como una especie de vitalidad a los personajes el deseo, ¿no? A veces los personajes parecen, digamos, exiliados de sí mismos, vaciados, pero el deseo les restituye como esta vitalidad, ¿no? Y estos personajes están todo el tiempo persiguiendo su propio deseo, ¿no? Entonces, no sé si necesariamente con la violencia se crucen, pero lo veo como una brújula constante de estos personajes que están deambulando dentro de un territorio que parece como inescapable. Ok. Para ir cerrando, Vanessa, me gustaría hacerte dos preguntas y una es un poco de mi experiencia como lector. Cuando terminé el libro, me quedé con la sensación de que la novela no buscaba ofrecer un cierre, sino que deja quizá una vibración que continúa, como si esos cuerpos siguieran moviéndose en la memoria o tuviesen la posibilidad de seguir extendiéndose. Eh, ¿Hubo algo que decidiste de pronto no resolver adrede o algún silencio que consideraste necesario para que la novela siguiera viviendo en quien la lee? Pues yo tuve una experiencia muy extraña con el final de la novela porque yo pensé que iba a ser una novela mucho más larga y un día terminé de escribir ese texto y seguí escribiendo otras cosas y luego dije, todo esto sobra, todo esto, o sea, no, esto no tiene sentido, todo esto sobra, en realidad todo lo que estoy escribiendo ahora sobra y entendí que ese era el final de la novela porque la novela empieza con una mujer, digamos, que no puede caminar porque no puede usar botas, ¿no? O digamos que hay un impedimento para que ella pueda caminar, un impedimento de tipo social o político, pero luego la novela cierra con otro tipo de ruta, que no es una ruta, digamos, sobre el territorio, pues, sino que es una ruta sobre la memoria. Son dos mujeres que avanzan en planos distintos del espacio, ¿no? Un espacio geográfico y otro espacio, obviamente, de lo que recordamos. Me parece que ahí había como un cierre natural de la novela también se cerró en el momento en el que ella quiso cerrarse y me parecía que estaba bien escuchar al texto más que escuchar mi propia ambición sobre el texto. Me parecía que no era lo que tenía planeado, pero uno también tiene que saber comunicarse con lo que está escribiendo y permitir que ese texto o leer los símbolos de ese texto, casi que es como comunicarse con el inconsciente, ¿no? El inconsciente se comunica con símbolos y detectar lo que está queriendo decir esa simbología requiere un pensamiento muy fino. Yo creo que uno también tiene que empezar a escuchar la obra como si te estuviera em, interpelando a través de los símbolos que va emitiendo. Y sobre el tema de la esperanza, me surge la duda de si en este universo hay cabida para ella. No, no tiene que haberla, pero si quizá lo consideraste como un elemento para la narración de los personajes y del universo que se construye. Pues mira, a mí me parece que hay mucha gente que ha comentado que la novela tiene un final condenatorio y que es una novela condenatoria, pero me parece todo lo contrario porque creo que ese final de esta mujer que toma la decisión de incinerarse me parece de una anarquía absoluta. Yo no creo que haya nada más esperanzador que la anarquía. Entonces creo que ahí hay una salida distinta.
La libertad tiene como esa capacidad también de generar esperanza, ¿sí? La libertad, saberse como irreductible, ¿no? Que es eso lo que yo veo precisamente en Mohamed Bouazizi, la muerte de Mohamed Bouazizi determinó el estallido de la primavera árabe, ¿no? O sea, algo que parece supremamente, que es supremamente doloroso, pero que parece supremamente arbitrario y radical, que es incinerarse, genera la primavera árabe. Y yo estoy de acuerdo, yo creo que la esperanza está en esa radicalización, yo creo que tenemos que ser más radicales, yo creo que la esperanza está en la anarquía y está en en la radicalización. Wow, me encanta ese final, poético y poderosísimo. Voy a leer un fragmento que me encantó del libro y con esto te despido, Vanessa, y es el siguiente. Aquí he aprendido todo lo que hoy me condena, todo lo que me incapacita y todo lo que me hace querer vivir para olvidar, porque a veces me parece que recordar es saberse sobre todo abandonado y que las facciones de la cara se escurren cuando pierden la memoria de lo que registran. Bueno, Ujú. me encantó este. Sí, adelante. No, a ti te escucho. No iba a decir que este fragmento me gustó muchísimo porque muchas veces el ejercicio de recordarse se inscribe dentro de la idea de algo positivo, pero acá lo que, no sé, lo que percibo es que recordar también es de alguna manera abandonarse. Eh, y cuando uno piensa en estos ejercicios de reparación, de justicia y de verdad, eh, identificar cuáles son las medidas correctas para reparar a quien se ha violentado y a quien se ha generado cierto dolor, casi nunca llenan como por completo el vacío que deja ese dolor causado. No sé si sobre eso tengas algún comentario, sobre, en particular sobre la frase también, porque me pareció que debo decir, esto es un libro profundamente poético dentro de la crueldad que existe y la crueldad no como elemento, lo percibo yo así, no como un elemento que busque eh, instrumentalizar el dolor, sino mostrar otra cara de él. Eh, y dentro de eso encontré muchísima poesía. Pues mira, primero estoy sumamente agradecida con tu lectura y como con el detalle y el cuidado que haces del libro, pues con el que lees el libro. Yo creo que una reflexión constante del libro es precisamente la memoria, pero también la memoria como una carga, como una imposición. La memoria aquí está expresada desde la lluvia, está expresada desde los deslaves, está expresada incluso desde las facciones de la cara, desde la posibilidad de hacer memoria colectiva, individual, incluso también desde la desconfianza que existe sobre la memoria, porque yo creo que el libro también se pregunta quién cuenta, quién no está contando, y también muchas veces los personajes falsean sus propios recuerdos. Las frases con las que recuerdan están permanentemente alteradas dentro del libro y eso tiene una intención, es intencional. Con esa frase, con ese pequeño texto, yo también estaba pensando en lo duro que es cargar un recuerdo, cómo ese recuerdo se almacena en el cuerpo literalmente, ¿no? O o cómo se expande en el cuerpo, en las facciones de la cara, o cómo se escurre si hay desmemoria, pero pues definitivamente no, es más fácil olvidar, es más fácil olvidar porque recordar tiene una responsabilidad, una carga, pero bueno, en ese proceso estamos en Latinoamérica. Constantemente. Vanessa, muchísimas gracias por esta conversación y bueno, por dejarnos entrar en este territorio donde la imaginación reordena lo insoportable sin suavizarlo. Yo no dejaré de hacer toda la propaganda que requiere el libro y lo digo con toda honestidad porque llegué sin expectativas
y me fui gratamente sorprendido por la manera como construyes una parte de nuestra historia sin querer hacer ficción histórica, em, pero sí apelando a la memoria misma de lo que somos como nación. De verdad que muchísimas gracias por este libro. No, a ti por la lectura, por el espacio, también por el cariño y el cuidado con la lectura. Y nada, estoy por aquí disponible para lo que puedan necesitar. Muchísimas gracias y a quienes están viendo este episodio pueden también escribirnos a la información que encuentran en la descripción del video por si quieren conseguir este libro con la editorial Planeta y por si quieren también prepararse para próximas escalas. Nos vemos en una próxima entrega y nada, feliz resto de tarde, noche o día. Vale, Adiós. chao, que estén bien.